Estamos disfrutando de esta reunión, estamos disfrutando en familia y a propósito, mientras el hermano Sergio oraba, ayer estuve con el pastor Stanley, con Catalina, están recuperándose, se está haciendo desear, pero de a poquito están mejor y también obviamente los saludos y agradecer al personal que los cuida de una manera muy linda, están ellos recuperándose bien. Seguramente cuando venimos a la casa de Dios estamos con deseos que Él nos hable, ¿no es así? Y uno quiere traer mensajes que sean en general de aliento, positivos, y más después del campamento que hemos tenido, ¿no es cierto? En donde quedó muy clara la necesidad, el disfrutar juntos, porque el más que creer tiene que ver con cosas más allá de lo que nuestra mente pueda pensar, y hacia dónde Dios nos quiere dirigir. Y yo pensando en ese estilo de mensajes, el Señor fue direccionando para otro lado, y hoy en la mañana decía, Señor, quiero que esto sea bendición, ya que va a ser así para muchos, en primer lugar para mi vida. Y yo quiero titular el mensaje de hoy, La paradoja de Salomón. No hace falta que comparta quién fue, pero como subtítulo o como resumen de la vida de este hombre, en donde nosotros recién en Semana Santa estábamos pensando en el Gólgota y sabemos porque Jesús le dijo a uno de los presos que tenía a su lado, ¿no? Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y sorprendentemente este personaje, Salomón, tiene la siguiente, por favor, tiene un recorrido en donde podemos considerarlo desde la sabiduría hasta lo más alto que uno puede imaginar, alcanzando una gloria indescriptible, pero sorprendentemente luego una caída tremenda, en donde uno puede estudiar, indagar, lo hacen los hebreos, lo hacen los teólogos, pero el dónde, el cómo, el qué es de la vida de este hombre, no lo podemos decir tan claramente como el del preso al lado de Jesús, con esa convicción. Salomón, que quiere decir pacífico en hebreo. Sabemos, hijo del rey David, uno de los tantos hijos del rey David, unido con Betsabé, mujer de él, cumpliendo un propósito de Dios increíble, siendo el tercer rey de Israel. ¿Se acuerdan? El primero Saúl, David y Salomón. Y cuando uno se acerca al libro de Reyes, por eso decimos primero Reyes, en este libro se describe desde el capítulo 1 al 11 todo el devenir de este hombre, de este rey, que gobernó alrededor del año 1000 antes de Cristo, por unos cuantos años, y fue increíble porque Israel estaba unificado y fue el esplendor máximo como país, como reino, antes que después se divida. Fue increíble verlo a él como de alguna manera dice la Biblia, y lo vamos a leer en el capítulo 3, y acompáñenme ustedes en estos versículos. Entonces Salomón dijo, ahora Señor y Dios mío, cuando asumió el reinado, cuando ya no estaba David, dijo, tú me has puesto en el trono que ocupó mi padre David. Reconozco que soy muy joven y que muchas veces no sé qué hacer. Este siervo tuyo se halla en medio del pueblo que tú escogiste y que es tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te pido que me des un corazón con mucho entendimiento para gobernar a tu pueblo
y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién es capaz de gobernar este pueblo tan grande? Al Señor le agradó la petición de Salomón. Entonces le dijo, puesto que me has pedido esto, y no una larga vida, ni muchas riquezas, ni tampoco pediste vengarte de tus enemigos, sino que pediste inteligencia para saber escuchar, voy a hacer lo que me has pedido, voy a darte un corazón sabio y sensible, como nadie lo ha tenido antes, ni lo tendrá después de ti. Además voy a darte las cosas que no me pediste, muchas riquezas y fama a tal grado que, mientras vivas, no habrá ningún otro rey como tú. Y si caminas por mis sendas y cumples mis estatutos y mandamientos, como lo hizo David tu padre, yo te concederé una larga vida. ¿Qué me dicen de esta petición? Él tuvo este encuentro con Dios, fue para adorarlo y se encontró con esta revelación. En el Antiguo Testamento el Señor se revelaba de esta forma. Hoy dice la palabra de Dios que lo hace todo a través de Jesucristo y por medio de su palabra. La cuestión es que en la sabiduría no hubo otro como Salomón. De una manera increíble, él tuvo este don de Dios, una sabiduría para gobernar de una manera impresionante. Cuando leemos esos capítulos de Reyes, nos damos cuenta que sobresalía en todas las estrategias, tenía un juicio para delegar y para administrar el poder como hasta ese momento no había habido. Y su sabiduría se expresaba en lo más cotidiano, y todos recordarán lo que está descrito en este libro, en donde, como una manera de muestra gratis para mostrar su sabiduría tan práctica, le llevan a dos mujeres de mala vida, pero una de ellas había tenido un niño, y la otra decía que era de él, de ella, y la otra decía, no, es mío, y lo trajeron al rey para que él diga qué hacemos, como que no sabían, los que estaban instruidos no sabían qué hacer. Y él sacó la espada y dice, partamos a este bebé y démosle mitad y mitad. Yo me lo imagino desplegando su poder, ¿no es cierto?, en la corte y ante la sorpresa como táctica, ¿no?, de velar y de discernir. La verdadera mujer dijo, no, por favor, rey, no lo mates, dásela, que ella lo tenga, pero no lo mates. Y Salomón dijo, esta es la madre, désenlo a él. Recuerdan, muchos lo habrán leído, ¿no es cierto? Esto pasó a ser famoso en la literatura también. Y también su sabiduría se expresaba en los proverbios. Tenemos un libro de los proverbios de Salomón, en donde hay una riqueza increíble para todos los temas. Hay más de 1000 proverbios para la cotidianeidad. Yo me acuerdo cuando, ustedes recordarán, este actor tan famoso en Argentina, especialmente los más grandes, el actor Jorge Porcel, que tuvo un cambio de vida muy grande conociendo a Jesucristo. Tan fuerte fue que no pudo sostener su rol aquí porque lo tenía tan aferrado a su pasado, que era tan fuerte la lucha que él tenía que decidió, entre otras cosas, tener que irse a otro país a vivir al norte con la vida que él llevaba, y él allí se desarrolló y siguió haciendo algunos papeles, pero mucho menores, y cuando un periodista le preguntó ¿qué libro es el mejor para usted?, dijo la Biblia, y el periodista le dijo, bueno, pero ¿qué libro? Como diciendo, dígame, la Biblia es muy grande, ¿cuántos libros tiene la Biblia? 66, mire cómo saben, ¿eh? Muy bien. Bueno, 66 y como chicaneándolo, y él dijo, el libro que más me gusta es el de Proverbios, porque es la sabiduría práctica. Y yo me acuerdo que Luis Palau nos recomendaba a los jóvenes leer un capítulo por día del libro de Proverbios para aprender desde lo cotidiano la teología práctica. Y ahí hay para todos los temas, para todas las cuestiones, y no solamente ligadas a la vida personal, a la propia vida, a la vida relacional, a la vida administrativa, legal, de préstamos, de no préstamos. Ayer estábamos con los matrimonios jóvenes en un lugar hablando sobre el peligro de la monotonía en la relación de pareja, y habían un montón de textos, muchos de ellos que después son tomados por el apóstol Pablo, por Jesús, mostrándonos. Increíble la sabiduría.
Y no solamente eso, el cantar de los cantares, la exaltación del amor erótico en el amor, en la relación que Dios creó como fundante de la familia. Reflexiones filosóficas, sabiduría por demás. Pero también tuvo gloria como rey. Llegó, se cumplió lo que Dios dijo. La gloria fue tremenda, la construcción del templo de Jerusalén. Ahí los arquitectos y los que saben estas cosas se sumergen y es increíble cómo él importó cosas, deslumbraba Jerusalén, que sigue siendo desde David hasta todavía no sé cuándo será el centro de tantas cosas. El primer templo, una obra monumental donde se le dio culto a Jehová. Hasta ese entonces habían altares que se levantaban. El palacio real que hizo y obras públicas, fortificaciones, acueductos, almacenes, rutas comerciales, impactó en todo el Medio Oriente y mucho más allá, hasta en África. Por eso fue y tomó para sí a la reina de Sabá. Por eso hoy hay hebreos que son de color y son judíos, ¿no es cierto? Ha impactado en todas las formas y trayendo y vendiendo y comerciando oro, marfil, especias. El mar fue un vínculo tremendo, superando a los países limítrofes que eran famosos. Todo esto está en Primero Reyes, en estos capítulos que lo podemos leer. Y cuando uno llega a ese punto y dice, ¿qué pudo haber pasado? ¿Cómo puede ser que alguien en ese punto así se desmorone de una manera increíble? ¿Cómo puede ser que haya tenido una caída tan fuerte? Y cuando vamos y vemos la caída y la decadencia, ahí nosotros observamos que de una manera gradual y progresiva él fue ensoberbeciéndose y queriendo tener más dominio, comenzó a unir reinos y pueblos a través de las mujeres que iba conociendo. Y dice que tuvo 300 mujeres y 700 concubinas. Y de esa manera fue alejándose del Dios que él había cuando joven pedido lo que pidió. Qué impresionante hasta dónde puede estar uno perdiendo sensibilidad y no dándose cuenta que está alejándose de todo eso grande que Dios le había dado. Y por supuesto, estando lejos de Dios, la idolatría crece, porque nosotros somos seres espirituales, no podemos prescindir de lo espiritual. Y cuando nosotros dejamos a Dios, Salomón en la prueba, ese lugar lo tiene que ocupar alguien. Lo tiene que ocupar alguien. Y entonces la idolatría empieza a ocupar. Y uno no cuesta imaginarnos a Salomón adorando a los dioses de los vecinos y de sus muchas mujeres paganas. Y cayó un juicio divino. Dios no pasó por alto y le dijo, tu responsabilidad te va a seguir. El reino se va a dividir y esto que es grande va a quedar destruido. Y hasta el día de hoy se siguen pagando las consecuencias de haber tocado la cima y haber menospreciado lo que Dios dio y hasta el fondo de todo. De tal manera que cuando nosotros hoy, yo traigo este título, La paradoja de Salomón, lo traigo porque es un título que hoy pasa a ser famoso, ese título. La paradoja de Salomón hoy tiene un sentido práctico. Cuando es más fácil aconsejar los problemas, la siguiente. Cuando es más fácil aconsejar los problemas ajenos que los suyos propios. Este concepto lo hemos incorporado a partir hace poco, un licenciado en psicología en la Universidad de Canadá, la Universidad de Waterloo, le dio nombre a esta actitud que tenemos los seres humanos, de cómo las personas razonan de manera fría, lógica, confiable, cuando tiene que ver con cosas de otros. Pero cuando tienen que ser los conflictos propios, allí la razón se nubla, la emocionalidad distrae y uno termina tomando caminos equivocados. Cuando uno quiere mirarse a sí mismo, empieza a confundirse, predominan las emociones por sobre la convicción que incluso uno puede tener, la subjetividad se agiganta y puede estar guiando hacia caminos tan equivocados. Cuando entre colegas se habla, está en la paradoja de Salomón,
el idioma de psicólogos, de psiquiatras, a partir de hace poquito empieza a tener este sentido. Yo me acuerdo cuando tenía en mis primeros años, allí hace casi 40 ya, parece mentira, yo era residente en la unidad coronaria, por un año viví ahí. Salió una vez un paciente que fue a hacer una consulta y salió mal, y yo era el residente y lo seguí y le digo, ¿por qué está tan mal? Me dice, ¿qué me viene a hablar a mí este jefe que será muy importante? Le digo, cálmese, cuénteme. Me dice que tengo que bajar de peso y pesa 30 veces más que yo. Y me habla fumando y me dice que no tengo que fumar. Es un chanta. Y yo me quedé impresionado, porque ¿qué le voy a decir? Si era verdad. Recuerdan que antes fumaban en todos lados, se fumaba, ¿no es cierto? Qué locura, ¿no? Hoy está todo más... Pero la paradoja de Salomón, ahora un muy buen profesional, pero bueno, diciendo cosas que no hacía, a tal punto que hasta lo hacía tan visible que generaba esta cuestión. Es que cuando nosotros vivimos así y vamos creciendo en esa actitud, vamos invirtiendo en ese banco que es nuestra naturaleza humana, estamos casi como este refrán que yo lo escuché alguna vez, pero nunca lo hice propio, en el sentido que no es muy común, pero está dentro de la lista de los refranes, seguramente alguno lo conocerá. Consejos vendo, pero para mí no tengo. Consejos vendo, la siguiente, Miriam, pero para mí no tengo. Cuando uno se pone en este rol y empieza a crecer en esa postura, va desarrollándose. Si uno planta un árbol de limón, ¿qué va a crecer? Nosotros en el frente de casa pusimos algo y cada vez está, y ahora vemos muchos limones y nos alegra. Casi ni nos dimos cuenta, ¿no es cierto? Tenemos un arbolito de cedrón. ¿Qué va a crecer? Cedrón. Y es lindo el aroma. Y a mí me gustan los quinotos. Y como soy el único que le gusta, reparto. Así que si alguna vez vengo con algunos quinotos para alguno, es lógico, ¿no es cierto? ¿Por qué nos sorprendemos? Es que somos así. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que Dios permitir para que nos demos cuenta que no debemos invertir en esta modalidad de vida que nos lleva a estar vendiendo consejos, pero para uno no hay? ¿Y qué pasa con las conductas que tenemos cuando vivimos así? Empezamos las justificaciones, empezamos los autoengaños, necesitamos repetirlos, porque sin querer repetir lo que pasó en el Génesis 3, cuando frente a la realidad de un Dios que sale a caminar todos los días para encontrarse con sus criaturas, Adán está escondido y le echa la culpa a la mujer y la mujer le echa la culpa a la serpiente, la naturaleza humana, en donde empiezan las justificaciones, los autoengaños y los refuerzos de creencias previas para insistir y para ir cambiando lo que no es verdad en verdad, lo que es confuso en claridad, pero es una claridad que termina confundiendo más. Y yo quiero compartir esta palabra porque estamos todos expuestos a esta situación. Por eso, y en primer lugar para mí, necesito aprender. Y yo quiero que, hermano, donde vos estés, hermana, donde vos estés, puedas incorporar la idea que el sabio puede olvidar al sabio. Salomón fue el sabio que olvidó al sabio. El judaísmo lo sigue dignificando. El cristianismo lo tiene, y ¿por qué no? El islam lo menciona en el Corán. Es el símbolo de la sabiduría hasta en culturas paganas, en relación a las religiones monoteístas. Sin embargo, queda muy claro la tensión entre la sabiduría que proviene de Dios y el peligro de desviarse por orgullos o por sincretismo. Es decir, cuando está en vez de Dios en primer lugar, empiezo a estar yo. Y cuando en vez de yo hacerlo de Dios sacro, santo, lo empiezo a unir con lo que no puede ser unido. Y aunque pueda adornarlo con palabras, aunque pueda quedar con conductas que puedan semejar un ecumenismo conductual, la verdad es que lo de Dios no puede unirse con lo que no es de Él.
Y la pregunta es, ¿qué hago yo en ese medio? ¿Por qué tengo que estar en ese medio? La sabiduría sin fidelidad lleva a la ruina. Yo no sé cuándo fueron los últimos tiempos de Salomón, pero cuando uno va en Eclesiastés, que es un libro filosófico con un determinismo fatalista increíble, no sé cuándo escribió esos últimos textos, pero dice, al fin de todo, lo mejor es agradar a Dios. ¿Cuándo lo habrá dicho? ¿Cuando ya casi no había neuronas? ¿Cuándo lo habrá dicho? Cuando ya casi lisiado por la artrosis, por las enfermedades, no sé si de transmisión sexual o lo que sea, lo sé. Pero ¿cómo habrá estado él para decir eso? Y habrá actuado como Pedro, arrepintiéndose y yendo a su Creador y mirándolo cara a cara, o como Judas, diciendo esa frase y dejándose llevar por un humanismo que sin Dios es un humanismo y se aleja del cristianismo. Quiero ir aplicando esto que estamos diciendo. Dice Pablo en 1 Corintios 9, 24 al 27, ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso, dice Pablo, yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo sea descalificado o quede descalificado. La Reina Valera dice, siendo heraldo para otros. El apóstol Pablo, doctor en ciencias, en teología, en matemática, en filosofía, en esa época estar bajo los pies de Gamaliel, no cualquiera. Y era ciudadano romano, le llegaban los datos de primera, era alguien, él no se olvidaba de algo tan importante que si se invierte puede ser tremendamente peligroso. A veces cuando uno lee la conversión de Pablo es increíble, ¿no? Alguien así que tuvo que convertirse de esa manera, tomando la debilidad que él tenía, porque todos coinciden, la mayoría que tuvo un evento neurobiológico ligado a una cosa epiléptica que parecía que él tenía, pero otras veces lo tuvo antes y después. ¿Se acuerdan cuando lo vieron como muerto y lo sacaron pensando que estaba muerto y se despertó? ¿No es cierto? Es una descripción de una patología neurológica. Pero en ese acto, yendo a Damasco, no fue como otras veces. Escuchó la voz de su Dios que le dijo lo que le dijo. ¿A dónde estás, Pablo? ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a ser mío? Y él no dudó. Él que sabía identificar voces, lo identificó con el Mesías. Como seguramente te pasó a vos algún día. Porque si un día aceptaste a Cristo en tu corazón, si vos que me estás oyendo por la virtualidad, sabés que un día te jugaste por Jesucristo, hoy te está preguntando cómo anda ese termómetro que mide la propia disciplina para no imitar a un gran sabio que se envaneció y que cayó. Pablo dice, temo que después de predicarles a otros yo mismo quede descalificado. ¿Qué es esto de estar viviendo para otros y olvidarme de mí? ¿Qué es esto de estar viviendo a otros y olvidarme de mi vida conyugal? ¿Qué es esto de estar diciéndole a otros, a los hijos, a esto, al otro y olvidarme de mí? ¿Qué es esto de estar repartiendo en hospitales, en hogares, todo esto y faltarle al respeto a mis padres, no honrarlos, no bendecirlos, no vincularme con mi familia, queriendo predicar en Mongolia y resulta que mi vecino no conoce nada? Son esas incoherencias que van frenando y van obnubilando tu conciencia. El que nos puede ayudar un poquito en esto es Sansón, pero qué bueno que volvió a Dios. Y el apóstol Pablo sigue hablando y sigue enseñándonos, porque en Gálatas avanza. En Gálatas capítulo 6 dice, amados hermanos, fíjense, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y con humildad. ¿Cuánto tenemos que aprender de acercarnos con un concepto de disciplina, de amor y de ternura? Y el que es disciplinado tiene que verlo así, porque Dios nos trata también así.
porque nos ama. Pero miren lo que dice Pablo, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Esto de hacerse profesor de algo y resulta que es mi propia debilidad. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. Esto es el mensaje cristiano. Bendíganse unos a otros, consuélense, ámense, ¿qué más? Exhórtense, sopórtense, anímense, ¿qué más? Oren unos por otros. Miren qué bendición, hay más de 50 unos por otros. Pero después sigue Pablo diciendo, en la parte final, en el amarillo, pero cada uno es responsable de su propia conducta. Reina Valera dice, pero cada uno va a rendir cuenta por uno. Ese equilibrio, esa tensión puede ser bendecida únicamente cuando el Espíritu Santo del que le dio la vida a Jesucristo la está gobernando. Si no, ese más menos puede ser muy peligroso. Este más menos está en los estudios médicos, este más medio ahora está en lo que va a ser el dólar, ¿no? Las franjas. Cuando nosotros como hijos de Él, que estamos queriendo aprender a caminar con fe, porque somos su iglesia y porque queremos ir más de lo que la fe nos dice, sin necesidad de verlo de adelante, porque Dios lo va mostrando, su revelación es progresiva. Pablo dice, si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante, la Nueva Traducción Viviente. Gálatas. Pero no es que uno no es importante porque es un inútil. Hoy a la mañana en la escuela dominical voy a hacer un agregado cuando el maestro Esteban decía sobre los mansos. Y yo dije, ¿lo va a decir o no lo va a decir? No lo dije. Pero ser manso no es ser menso, ¿no? Y no soy mexicano, ¿eh? Bueno, no es que somos inútiles, pero cuando nos alejamos de la media que es el Espíritu Santo en tu vida, allí es necesario que tu fe empiece a ver cosas al más estilo Pedro, que quería señales, y Jesús le dijo, ¿las querés? Venite. Y los discípulos dijeron, Pedro, ¿estás loco? ¿Qué vas a hacer? No, me dijo que camine, voy a caminar. Pero claro, si alimento las señales voy a ver las olas y me voy a empezar a hundir. Pero qué amoroso es Dios. Qué amoroso es que Jesús que se inclinó y lo tomó, y lo abrazó. En ese abrazo cuántas cosas. ¿Será que estás desafiándolo sin que Él sea el centro de tu vida? ¿Será que te estás jugando, pero estás queriendo ver cosas? ¿Será que estás hundiéndote? Él te va a levantar. Dice, cada uno es responsable de su propia conducta. Jesús mismo dijo, ¿por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes decir, amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, dijo Jesús, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. No es que no podamos, tenemos que cuidarnos. Y cada uno donde Dios te puso en tu vida, con tu vida misma, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus seres queridos, en la iglesia, esto debe ser una realidad porque es la única manera de entender. Y ya me acerco a la conclusión. ¿Qué cosa? Que uno mayor es que Salomón y es nuestro Señor Jesucristo. Esto Jesús se lo dijo a los que estaban rodeándolo, que estaban orgullosos que Salomón, el rey de Israel, se trajo a la reina de Sabá y el templo y todo, y Jesús le dijo, uno mayor que él está, soy yo. Por eso, ¿qué hacemos con Jesús? Es una pregunta tremenda que algún día tenemos que contestar. Y cuando la contestamos una vez y para siempre, ahí hay actitudes de vida que tenemos que agregar. Por eso en esta mañana yo quiero invitarte a que busques primero la sabiduría de Dios, que es en Jesucristo, y la apliques a vos mismo antes que a los demás. No caigas en decir qué lindo este mensaje para el otro. Dios te está hablando a vos, Dios me está hablando a mí. Que podamos entender que la sabiduría de Dios es necesaria aplicarla y es Jesucristo en la vida nuestra desarrollándose. Pero tengo que tener una actitud de entrega, de confianza.
No confiar solo en los dones o en capacidades o en los cargos o en los títulos, sino en ser fieles a Dios. Eso es lo que cuenta. Ayer en la reunión de diáconos que teníamos, el viernes, se comentaba de una canción hermosa, ¿no es cierto?, en donde se hablaba de la fidelidad de Dios. Seremos recordados por ser fieles, no por ser brillantes, sino por ser fieles. Sé fiel hasta la muerte. ¿Y yo qué haré? Te daré la corona de la vida. Por eso, hermano, la verdadera gloria es obedecer a Dios. Y si nosotros vamos a su palabra y vamos al Sermón del Monte, como estamos cada domingo a las 10 horas, el Sermón del Monte, entre otras cosas, dice que tenemos que construir todo el tiempo sobre la roca. Y la roca es la palabra de Él que mora en nuestros corazones. Amén. Nos ponemos de pie. Seguramente ahora vamos a cantar una canción, pero permitan tener este tiempo de oración. Seguramente el Señor te ha hablado. Este es un mensaje para todos. Y yo quiero que en tu corazón, en la intimidad de tu corazón, pueda decir, Señor, yo te necesito. No quiero estar en el peligro del activismo, sin intimidad, sin permanencia contigo. No quiero estar en el peligro de la hipocresía piadosa que me va insensibilizando y va haciéndome más parecido a Salomón en sus últimos tiempos. Quiero que ores al Señor y quiero que le invites. Si Jesucristo todavía no está en el centro porque nunca te has arrepentido de tus pecados, Él hizo todo, entregó su vida. Por eso yo te invito a que digas, Señor, te acepto en mi corazón. Quiero pedirte perdón por mi naturaleza que me hace que me aleje de ti, pero quiero recibirte en esta mañana. Quiero que entres en mi vida y quiero que empiece una vida de fiesta en donde el aprendizaje es continuo, donde la bendición se percibe permanentemente y donde disfruto de tu comunión. Padre Celestial, necesito que me acerques nuevamente. Necesito que seas el eje, que el Espíritu Santo que un día recibí pueda volver a estar en el centro y pueda yo decir como Pablo, no ya yo, mas Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Que este amor nos haga de tal manera que no podamos entenderlo y lo podamos canalizar bendiciendo a otros, siendo misericordiosos con otros, pero acordándonos siempre que te necesito más que nadie. Y esta es una oración personal que es mi deseo que la podamos hacer cada uno de nosotros en la situación donde estamos. Te alabamos, Señor, por tu amor. Te alabamos por tu gracia, que no se nos muestra toda junta, pero que nos invita a depender cada vez más de ti. Y que nos invita a que descansemos, porque ¿quién más? ¿Quién nos va a separar de tu amor? Gracias, Señor, porque somos más que vencedores por medio de Jesús, que nos amó. En el nombre de Jesús. Amén.